investigaciones es cubrir los diferentes aspectos del problema de investigación, estar claramente descritos en términos operacionales, especificando exactamente qué se va a hacer, dónde y con qué propósito. Los objetivos tienen que ser realistas, usar verbos activos suficientemente específicos para ser evaluados, como comparar, verificar, describir, establecer. Y hay que evitar el uso de verbos vagos, no activos, tales como apreciar, entender o estudiar. ¿Cuáles son las características de los objetivos de investigación? Pues las características de los objetivos de investigación es que indican los conceptos que van a ser estudiados. Precisan las variables o dimensiones que serán medidas. Señalan los resultados que se van a esperar obtener luego de hacer la medición a las variables. Definen los límites o alcances de la investigación. Como habíamos hablado, se redactan en verbos activos. Se redactan en verbos activos o también podría decirse en verbos infinitivos. Deben ser en lo posible logrables, o sea que los objetivos los podamos lograr o podamos alcanzar. Entonces, eso es lo importante y las características que deben tener los objetivos de la investigación. Junto al problema de investigación, los objetivos responden a la pregunta ¿qué se pretende con la investigación? Repito, junto al problema de investigación, los objetivos responden a la pregunta ¿qué se pretende con la investigación? De acuerdo a la complejidad en una investigación, podemos tener nosotros objetivo general y objetivo específico. Y es lo que vamos a plantear siempre en nuestros estudios. O sea, los objetivos de acuerdo a su complejidad. El objetivo general, como su nombre lo indica, refleja el propósito general del estudio. Son más conceptuales. Y este objetivo general siempre deriva de la pregunta general. Repito, el objetivo general refleja el propósito general del estudio. Y este objetivo general deriva o se construye a partir de la pregunta general. En otras palabras, a la pregunta general solamente le ponemos un verbo activo y ya tenemos un objetivo general. Los objetivos específicos es la descomposición y secuencia lógica del objetivo general y refleja los resultados más precisos y empíricos que se espera obtener. Deriva de la delimitación lógica de las preguntas de investigación. En otras palabras, los objetivos específicos nacen de las preguntas específicas. O sea, a estas preguntas específicas les colocamos un verbo activo y ya tenemos los objetivos específicos. Así de sencillo. O sea, lo primero es tener las preguntas de investigación. A las preguntas de investigación les ponemos un verbo activo y los convertimos en objetivos de investigación. Esa es la lógica metodológica en los procesos de investigación. Se ha establecido esa metodología para que se haga o sea esto más sencillo para que el investigador pueda realizar sus estudios. Veamos un ejemplo del objetivo de investigación. Nuevamente tenemos aquí el título de la investigación. Título de investigación que es la oxitocina intramuscular e intraumbilical en el alumbramiento dirigido en madres atendidas en el Hospital 21 Dr. José Peña Portugués Tocache 2021. El problema general de investigación es que existe diferencia en la duración y pérdida del volumen sanguíneo en el alumbramiento dirigido con oxitocina por vía intraumbilical y vía intramuscular en las madres atendidas en el Hospital 21 Dr. José Peña Portugués Tocache 2021. Y la pregunta de investigación, como habíamos hablado metodológicamente, es la misma, sino que simplemente se le agrega el verbo activo que es determinar. La pregunta era, ¿existen diferencias? Y el objetivo es determinar las diferencias. Y después todo lo demás es lo mismo. Simplemente se le quita las interrogantes y ya se convirtió un problema general en un objetivo general. Así de sencillo es la parte metodológica. Y para los objetivos específicos se sigue lo mismo, ¿no?
tenemos, por ejemplo, problemas específicos, 3 problemas específicos del mismo estudio que ya lo hemos visto, y los objetivos específicos. El primero que dice cuáles son las características, el objetivo es identificar las características. El segundo es, ¿existen diferencias estadísticamente significativas? El otro es determinar las diferencias estadísticamente significativas. La otra pregunta de investigación es, ¿existen diferencias estadísticamente significativas en la pérdida del volumen sanguíneo? Y el objetivo es determinar las diferencias estadísticamente significativas en la pérdida del volumen sanguíneo. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente las preguntas es lo mismo que los objetivos, simplemente que en los objetivos se le ha agregado un verbo activo. Un verbo activo. Ese es el procedimiento, por eso, repito, es bastante sencillo, no es complejo. Lo principal es plantear buenas preguntas de investigación. Algunos autores recomiendan que podemos utilizar ciertos verbos activos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de poner ¿qué es? En la pregunta de investigación, el objetivo podemos colocar identificar. ¿Cómo se viene dando? Describir. Y así, por cada pregunta de investigación, podemos colocar un verbo activo. Esto es para los estudios a nivel exploratorio descriptivo relacional y esto es para los estudios de nivel explicativo. Además, otros autores también recomiendan, en este caso, otros tipos de verbos. Por ejemplo, Arias nos recomienda que para los estudios exploratorios podemos utilizar verbos para los objetivos como es conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear. Y para el nivel descriptivo, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar, identificar y medir. Y para el nivel explicativo, comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar y verificar. Bien, esto es en cuanto al planteamiento de investigación. Esto es en cuanto al planteamiento de investigación. No sé si hasta aquí tuviesen ustedes alguna pregunta al respecto. ¿Preguntas? Sí, profesor, una pregunta. Bueno, Adelante, adelante. para mí es nuevo eso de marcadores de riesgo versus factores de riesgo, ¿no? Usted dice que la diferencia es que entre los factores de riesgo se pueden modificar, los marcadores de riesgo no se pueden modificar. Así es. Bueno, pienso que puede ser la edad, ¿no? Así es. Edad, estado civil, puede ser nivel socioeconómico, grado de instrucción, algo así, o estoy equivocado. A ver, los marcadores de riesgo son los que nosotros no podemos modificar. Por ejemplo, si hablamos de una condición social, las condiciones sociales sí las podemos modificar, las podemos cambiar. Si una persona, por ejemplo, o en una población tienen todos nivel educativo bajo, podemos hacer o implementar estrategias para que en el tiempo la población tenga nivel educativo, en este caso, elevado, ¿no? O sea, tenga educación secundaria superior, o sea, sí se puede modificar. Pero, por ejemplo, si encontramos que un marcador de riesgo, por ejemplo, un marcador de riesgo para una enfermedad o un problema de salud es la diabetes. La diabetes, por ejemplo, hasta el momento es una enfermedad crónica, tiene control pero no tiene cura. Entonces la situación, como todavía no hay cura para esa enfermedad, cualquier persona que tenga esa enfermedad ya tiene un marcador de riesgo porque no la puede curar. Esa es la situación. Si hay una persona que tiene hipertensión arterial, la hipertensión arterial no sería un factor de riesgo, sino ya es un marcador de riesgo, porque no le podemos quitar en este caso esa enfermedad crónica. Pero si es una enfermedad aguda, por ejemplo, como una infección, pues sí sería un factor de riesgo, porque una infección pues simplemente se trata y se cura y no habría problema, no habría ningún tipo de problema. Pero en cambio, un marcador de riesgo es inmodificable. Entonces, hablando de marcadores de riesgo, el marcador de riesgo nos lleva al riesgo a un problema de salud, pero la diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo es que el marcador de riesgo no lo podemos controlar. Si encontramos en un estudio que un factor de riesgo, por ejemplo, es que la persona tenga menos de 18 años, o tenga más de 35, como habíamos hablado de las edades extremas, como factores de riesgo, realmente eso no son factores de riesgo las edades extremas, son marcadores de riesgo, porque cualquier persona que tenga esas edades, pues
no lo vamos a poder modificar. No le vamos a bajar la edad, no le vamos a subir la edad, no podemos hacer eso. Simplemente las que tienen esas edades tienen ese riesgo. Y lo que debemos hacer simplemente es darle seguimiento, no podemos hacer más cosas. No podemos hacer nada, simplemente hacerle un seguimiento continuo, priorizar esos grupos, porque esos grupos tienen que tener un mayor seguimiento, mayor visita, mayor control. Eso es lo que se puede hacer. Pero en cambio los factores de riesgo sí podemos trabajar. Los factores de riesgo podemos trabajar con acciones de prevención o podemos trabajar con acciones de promoción de la salud antes, o sea, cuando la persona está sana. Las acciones de promoción de la salud son cuando las personas están sanas, o sea, no tienen ninguna enfermedad. Y el término promoción de la salud no es trabajar para prevenir la salud, sino promoción de la salud es qué hago para que la persona tenga más salud. O sea, es positivo. Algunas personas dicen, no, hay que lavarse la mano para no enfermarse. Falso, pues. Si yo digo voy a lavarme la mano para no tener una enfermedad, entonces estoy haciendo prevención. Eso no es promoción de la salud. Pero si yo digo voy a lavarme las manos para tener más salud, para sentirme bien, para en este caso gozar de más salud, viéndolo desde el punto de vista positivo, entonces sí es una acción de promoción de la salud. Pero si lo enfoco en la prevención, ya no es promoción, sino es prevención o protección específica. Por ejemplo, en los hospitales el lavado de mano constituye una acción de protección específica. O sea, es una prevención porque es protección específica para evitar riesgos de contaminación y esas cosas. Es una protección específica, no es una acción de promoción. La diferencia entre promoción y protección o prevención tiene que ser clara para poder hacer las acciones sanitarias. Y eso todavía muchas personas no lo tienen claro por una situación particular de que hay muchas personas que realmente no logran diferenciar esos aspectos. Pero bien, entonces los factores de riesgo, la ventaja es que nosotros los podemos controlar con acciones sanitarias en algún momento, ya sea con prevención primaria, prevención secundaria, lo podemos controlar, los factores de riesgo. Eso es lo que podemos hacer. En cambio, los marcadores de riesgo no, porque ya están establecidos. Ya están establecidos y cualquier persona que tenga esas características, pues no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Por ejemplo, en la época del COVID, la obesidad, ¿no? La obesidad, en este caso, la obesidad mórbida en algunas personas, pues es un factor de riesgo. Y no se puede controlar, en ese momento no se controla, lo consideraban marcador de riesgo, pero preguntamos, ¿la obesidad se puede tratar, se puede controlar? Bien, ahí vino la discusión, sí. ¿Es un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo, pero la obesidad mórbida, por factores genéticos, otros dijeron también podría ser. Entra a discusión a veces el término de factores con marcadores de riesgo, pero la situación es que la obesidad es manejable hasta cierto punto, pero la obesidad mórbida ya no es manejable. La obesidad en sí, en términos generales, sí es manejable, pero la mórbida ya no es manejable. Esa es una situación que entró a discusión. Por eso yo entiendo su pregunta, porque es poco difícil, como estamos todavía comenzando en estos aspectos, un poco difícil establecer de repente los factores de riesgo y los marcadores de riesgo. Es complicado, es difícil. Y si usted quiere andar un poquito más sobre estos temas, yo le recomiendo que usted lea los libros de epidemiología. Los libros de epidemiología van a fortalecer sus conocimientos para que usted entienda lo que es un marcador de riesgo y lo que es un factor de riesgo. En definición concreta, los marcadores de riesgo no los podemos, en este caso, controlar. Existen y no los podemos controlar. En cambio, los factores de riesgo sí los podemos controlar. Los marcadores de riesgo, por ejemplo, como ya usted lo mencionó, es la edad. No podemos bajarle en la edad a la persona. Si tiene una enfermedad crónica, las enfermedades crónicas son incurables. Podemos simplemente controlarlas, pero la persona ya tiene el riesgo de tener un daño posterior. Esa es la única situación. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada en esos casos. Pero sobre todo uno de los mejores ejemplos es la edad. No se puede cambiar la edad. No se puede hacer nada. Entonces, ¿qué estrategia va ahí? La estrategia es el seguimiento y el cuidado, porque sabemos que son grupos de riesgo. Por eso tenemos grupos de riesgo. Los ancianos es un grupo de riesgo. No podemos bajarle la edad a los ancianos. Ya son ancianos. Es un grupo de riesgo.
la edad es un marcador de riesgo. Y aparte tienen otros factores de riesgo ellos. O sea, tienen marcadores y factores de riesgo. A veces estos factores se dan en conjunto, pero es bueno identificarlos porque cuando uno hace una sustentación de una tesis como ya una de ustedes ha planteado, puede identificar estos factores y al identificarlos puedes expresarlos claramente como deben ser. Eso es lo que se puede mencionar respecto a este punto. No sé si hubiese alguna pregunta adicional sobre este tema. Profesor, y con respecto al ejemplo que usted pone del uso de la oxitocina a nivel intramuscular o intraumbilical, eso es en los partos institucionales. Sin Claro, embargo, el médico que lo ha tomado es como que la causa de hemorragia postparto se puede dar a cualquier nivel, lo que sí es cierto, pero en un hospital es más fácil de solucionar que a nivel de comunidad. claro. En la comunidad no, el familiar no conoce el uso de la oxitocina, no Exacto. conoce el uso menos aún de intraumbilical. Eh, por lo tanto, no sé, el enfoque me parece más ha sido institucional, que va a repercutir solo a nivel institucional en cuestión de tiempo de repente, ¿no? Pero Perfecto. a nivel comunitario, no, la trascendencia, no sé si, no sé, de verdad no Claro, sé muy si bien. tenga Lo mucha que usted dice es trascendencia. cierto. Tiene toda la razón. Yo también comparto su inquietud. La verdad, este es un estudio, podría decirse, preexperimental, podría decir, ¿no? Es un prospectivo, simplemente lo que busca demostrar es cuál de los dos es mejor. Ese estudio ha demostrado que mejor es la intraumbilical, pero la situación, no vayamos a pensar de que ahora, como sé que esto es mejor en un hospital, lo voy a hacer. No, porque hay que tener cierto expertise, cierta pericia. Los investigadores que han hecho esto indudablemente son expertos ya haciendo esto, ¿no? Y por eso se han arriesgado, porque están en un hospital, como usted dice, ¿no? Se han arriesgado a hacer un estudio de este nivel en un hospital, porque si de repente lo hacen en otro lugar puede suceder una complicación, algo, se pueden generar una serie de problemas, incluso hasta la dosificación, la dilución de la oxitocina. No es que coloquen oxitocina intraumbilical y ya funciona, no, sino que tiene que diluirse a una determinada, en este caso, a una determinada medida, a una determinada dosis. Todo es un protocolo, todo es un protocolo. Claro que esto es un estudio, no es porque se va a poner en práctica en todo sitio, porque la norma sanitaria impide la aplicación de otra forma de alumbramiento dirigido. La norma solamente dice oxitocina intramuscular, no habla de intraumbilical, sino esto es un estudio que va más allá. No es para que todos lo apliquen tampoco, sino es un estudio en un hospital que simplemente en este caso establece que una técnica es mejor que la otra. Y este investigador o estos investigadores han mandado sus videos que son la verdad bien llamativos, ¿no? Han hecho sus videos, claro, con todas las limitaciones, han hecho sus videos en celular, que son bastante llamativos y realmente se ve y se puede medir la pérdida sanguínea y el tiempo de alumbramiento, que es bastante corto, mucho menor que el alumbramiento intramuscular. Han hecho varios videos, todos sustentando eso. Claro, muchos se pueden criticar la forma, pero es un estudio experimental en este caso, en relación a lo que han hecho y están demostrando algo importante y tienen la motivación de hacerlo. Ellos han querido hacerlo porque ellos han querido, uno simplemente, en este caso, en este proceso, el asesor le ayuda a hacer esto, pero no es para que ya se determine como algo cierto, algo verdadero, porque recuerden, este es un estudio empírico, un preexperimental. Tendría que hacerse más estudios con mayor control para recién establecerlo como pautas y pueda aplicarse en todo lugar, porque esto requiere en este caso adiestramiento. Y los alumbramientos dirigidos tienen que siempre tener, o sea, no lo puede hacer una sola obstetra, tiene que tener personal de apoyo por diversas circunstancias que puede ocurrir. Tiene que estar cerca a un establecimiento de salud. Entonces hay ciertas condiciones, como usted mismo lo menciona, que deben de cumplirse, ¿no? Si bien es cierto, hay una norma sanitaria, pero se debe de cumplir con ciertas condiciones. Por eso esto lo hace un profesional, no lo hace cualquiera.
En el caso del alumbramiento dirigido lo tiene que hacer un profesional preparado, ya sea un ginecostetra o una obstetra preparada y capacitada para eso. No lo puede hacer cualquiera. Y si hay condiciones de riesgo, pues mejor no hacerlo, ¿no? Siempre se evalúa el costo-beneficio dependiendo de las circunstancias donde existe y para eso pues son preparadas en este caso. Esto simplemente es un estudio, como usted menciona, el enfoque del investigador es el que ha determinado el hacer el estudio. O sea, el investigador ha estado motivado, ha estado enfocado, ha querido demostrar algo y lo ha hecho. Lo ha hecho y lo ha basado en su enfoque porque él quería hacer eso, de repente ha tenido experiencias previas y lo ha hecho y ha establecido sus resultados. Eso es lo que sucede en este estudio, sino simplemente es uno de los estudios que en el planteamiento tiene más dificultades para colocar la importancia, por qué es importante responder las preguntas, y se ha buscado este ejemplo justamente para que vean cómo de un tema tan controversial puede plantearse el problema, que realmente el problema en sí es la hemorragia postparto, que se produce por el alumbramiento, ¿no? Eso es lo que plantea como problema realmente principal, como problema o como consecuencia, como un problema que esa situación es el aspecto importante que da relevancia a su estudio, porque su estudio en sí, su problema es la oxitocina, o sea, comparar estos dos, pero ¿qué da importancia a esto que él ha planteado? La hemorragia, en este caso, posparto, indudablemente en el alumbramiento, ¿no? Que lo trata de sustentar de manera adecuada. Claro, repito, el planteamiento no es perfecto, pero sí se ha esforzado en querer ver ese aspecto, y en querer plantearlo, en querer cuantificarlo, y luego llegar, en este caso, a un planteamiento adecuado donde fundamenta por qué está investigando eso y para qué lo está investigando, y cuál es el vacío de conocimiento. Muy bien, entonces eso sería todo con las clases de la mañana. A las 3, por favor, de la tarde, el día de hoy, continuamos. 3 de la tarde, por favor, vamos a continuar. Se le pide que estén presentes a las 3 para no retrasarnos con las clases. Muy bien, eso sería todo conmigo en la mañana. Que tengan un buen almuerzo y nos encontramos a las 3. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.